Buenos días, hermanos. Pues aprovechamos que están puestos de pie para orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia en este lugar. Gracias, mi Dios, porque tú has escuchado nuestra adoración. Yo sé, Señor, que tú te has agradado de ella. Yo creo, mi Dios, que tú estás muy alegre en tu trono, sentado, viendo a cada uno de tus hijos en este lugar. Gracias, Señor, por estar también aquí en medio de nosotros, Espíritu Santo. En esta mañana te ruego que uses mi vida para hablar a tu iglesia, que permitas que cada uno de mis hermanos abra sus oídos espirituales para escuchar tu palabra y para entenderla. Enséñanos tú todas las cosas, Espíritu Santo, y síguete moviendo en este lugar con libertad. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Gracias, puede tomar su lugar. Bueno, el día de hoy traje unas bolsas de regalo para ilustrar la enseñanza, pero pues ya más adelante les explicaré en qué consiste. Antes de eso, pues quisiera darles una breve introducción de lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas y meses. Pero antes de esa introducción, pues también me gustaría aprovechar este lugar y esta oportunidad de estar hoy aquí, pues primero para saludarles y después para darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Le doy gracias a Dios por mi vida y por mi familia, porque bueno, ya en esta semana cumplo 27 semanas de embarazo y ya no recuerdo bien si mis hijos, los gemelos, nacieron a las 27 o a las 30 semanas, pero pues por ahí está. Entonces, por eso le doy gracias a Dios, por permitirme llegar hasta aquí con bien. Como ya se los había compartido anteriormente, tal vez no a todos, pues este es un embarazo difícil, ha sido como pues diagnosticado, podría decirlo así, de alto riesgo. Sin embargo, Dios ha sido fiel y Él desde el inicio me ha confirmado, pues yo creo que más de 3 veces, que Él lo hará otra vez. Que Él todo lo hace nuevo y que Él va a hacer nuevamente, si es necesario, un milagro. Y yo lo creo, y precisamente su palabra es la que me ayuda a creer en Él, porque pues a veces ustedes saben que las circunstancias o lo que vemos a nuestro alrededor nos desanima y nos hace perder la confianza, pero gracias a Dios que si siempre estamos tomados de su mano, si siempre estamos dependiendo de lo que Él nos dice aquí en su palabra, pues tendremos la seguridad de que Él no falle y de que Él cumplirá. Y pues le doy gracias a Dios por eso, porque hasta ahora todo ha ido pues de manera normal, hasta ahora todo está saliendo bien. Y como dice el Salmo 23, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Y hoy se los digo pues para que si un día me ven teniendo miedo me recuerden, pues no que no. Entonces pues sí, yo se los comparto también para que ustedes me animen, así como pues en algunas ocasiones yo lo he hecho con ustedes. Precisamente el viernes leía un proverbio que dice que el que anima será reanimado. Así es que si usted alguna vez ha recibido alguna palabra de ánimo, de parte mía o de parte de alguien más, pues regrésemela de aquí en adelante, se lo agradeceré mucho. Y pues bueno, con esta acción de gracias, quiero comentarle que a partir de las próximas semanas vamos a estar estudiando el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y quiero decirle que es una de las cartas más importantes de toda la Biblia y uno de los libros más hermosos que puede existir. Una vez que usted lo lee,
pues a lo mejor nada más de pasadita podrá darse cuenta de ello, pero si lo estudia y se adentra en él, podrá recibir grandísimos regalos, mucho mejor que lo que jamás haya recibido en su vida. Así es que yo le quiero invitar a que esté muy atento a estas exposiciones, que no se las pierda, y si por alguna razón no puede venir, pues que consiga o que pueda usted escucharlo a través de YouTube, que se acerque con Eder, con Alan, para que le proporcione el link, o si usted gusta, que le proporcione el archivo en su celular, de manera que pueda seguir el estudio del libro de Efesios. Y por supuesto que de manera personal en casa no deje de estar leyendo esta palabra, de hacerse sus propias preguntas, de hacer sus propias conclusiones, porque eso es lo que más nos enseña. Cuando aprendemos, cuando nosotros estudiamos y cuando predicamos es cuando más enseñamos. Así es que le invito a que lo haga y que igual si se queda con alguna duda, pues compártala al final del servicio, exprese sus inquietudes, de manera que todos podamos pues entender la palabra de Dios e irnos con un conocimiento profundo. Y bueno, antes de entrar en la escritura, quisiera comentarle una breve introducción de lo que es la ciudad de Éfeso, porque es importante conocer un poco el trasfondo de esta gente, de estos ciudadanos, de esta ciudad a la que Pablo escribió. Éfeso es lo que hoy conocemos como Turquía, está en Asia, y el evangelio tuvo gran alcance ahí. De hecho, esta ciudad era el corazón del Imperio Romano. Éfeso era probablemente la segunda ciudad en importancia en el Imperio Romano, después de Roma. Era un gran centro cultural y religioso. Los emperadores romanos visitaban este lugar y la cultura que existía en ese tiempo en la ciudad de Éfeso era mayormente griega. Éfeso tenía un clima muy hermoso y era una zona maravillosa para visitar. Usted podrá darse cuenta, ahorita en la narración, que Éfeso se parece mucho a lo que hoy es la Ciudad de México. Era una ciudad muy grande, un lugar cosmopolita, es decir, era una ciudad al que asistía o al que era visitado por mucha gente de muchas culturas y de muchos países diferentes, con costumbres distintas, y por un periodo como de 2500 años fue una de las ciudades más grandes del mundo. Ahí vivían millones de personas, había mucho turismo y comercio, y allí fue donde el evangelio tuvo tal vez su mejor recibimiento. De hecho, Pablo una vez le escribió a los corintios: estaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Entonces ahí tuvo la oportunidad de predicar el evangelio. Sin embargo, también tuvo oposición. Él mencionó que eran muchos sus adversarios. Y ahorita vamos a ver qué tipo de oposición fue la que tuvo Pablo en ese lugar. Pero como nos narra la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 19, dice que Pablo, cuando estaba en esa ciudad, les impuso las manos a los ciudadanos y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y Pablo también fue a hablar en la sinagoga y habló allí valientemente por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero algunos, pues como sucede también hoy en día, algunos se endurecieron y no creyeron el evangelio y maldijeron el camino. Lo que Pablo hizo prudentemente fue apartarse de ellos y separar a los discípulos. Y no crean que se detuvo de predicar, sino que continuó predicando por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en esa provincia de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Así es que vemos que la influencia del evangelio y su impacto en esta ciudad y en toda la zona, en todas las ciudades aledañas, fue tremendo. En Éfeso también se encontraban muchas riquezas y mucha arte.
De hecho, en Éfeso, los ciudadanos construyeron el templo más grande y uno de los más hermosos que se hayan construido en el mundo antiguo. Este templo era 4 veces más grande que el Partenón, que está en Grecia. Ahí hay una imagen que, la imagen es muy pequeña, pero el templo era realmente grande. Se dice que tenía alrededor de 120 columnas de 20 metros de largo cada una. Entonces era el más grande de la antigüedad y de los más hermosos. Este templo era reconocido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Nada más que tenía un pequeño detalle. Adentro de este templo tan hermoso se encontraba un ídolo muy vulgar, el ídolo de la diosa Diana o Artemisa. Es conocida como Diana o Artemisa. Este es un ídolo vulgar porque es una imagen de una diosa con muchos pechos. De hecho, era conocida como la diosa de la fertilidad. Y allí en ese templo se llevaban a cabo toda clase de actos inmorales. De hecho, en este templo acudían en peregrinación devotos de toda Asia y del mundo entero, lo cual contribuía a aumentar el prestigio de la ciudad. Sin comparar al ídolo, solo comparando el templo, ¿con qué lo podríamos asemejar aquí en la Ciudad de México? Con la basílica, porque sí, efectivamente acuden peregrinos de muchas partes, lo que contribuye a aumentar también el turismo y el prestigio de nuestra ciudad. Y imagínense que ahí estaba Pablo predicando el Evangelio a pesar de la oposición. Así es que Pablo y algunos otros que lo acompañaban en su viaje misionero tuvieron que enfrentar un disturbio en la ciudad. Estaba precisamente Pablo ahí predicando fuera del templo, cuando nos narra la escritura en el libro de Hechos que un hombre conflictivo llamado Demetrio, él se dedicaba a fabricar figuritas de plata de la diosa o del templo, así figuritas chiquitas como las que encontramos hoy en día fuera de la basílica, pequeños ídolos como recuerdos para los visitantes. Entonces él y sus ayudantes ganaban mucho dinero haciendo la figura del templo de la diosa. Y Demetrio, cuando escuchó predicar a Pablo, se reunió con sus ayudantes y con otros hombres que trabajaban haciendo cosas parecidas y les dijo: a ver, compañeros, ustedes saben cuánto necesitamos de este trabajo para vivir bien, pero según hemos visto y oído, a este hombre llamado Pablo ha estado alborotando a la gente de Éfeso y de toda la provincia de Asia. Les ha dicho que no son dioses los que se hacen con las manos. Y mucha gente le ha creído. Pablo no solo está dañando nuestro negocio, dijo este hombre, sino que también le está quitando fama al templo de la gran diosa. Hasta el momento ella es amada y respetada en todo el mundo entero, pero muy pronto ya nadie va a querer saber de ella. Así es que cuando sus compañeros escucharon esto, pues se enojaron mucho, porque le iban a quitar muchas ganancias. Y gritaron, empezaron a hacer un alboroto en la ciudad, gritando y contagiando a la gente para que gritara: ¡viva Artemisa! ¡Viva la diosa de los efesios! Y entonces toda la ciudad se alborotó, y vamos a ver que a pesar de todo ese alboroto, el Evangelio siguió siendo predicado con mucho poder, tanto que hubo muchos creyentes. Es por ello que el Evangelio tuvo mucha efectividad y mucho impacto en esta ciudad, más que en cualquier otro lugar y época en la historia del mundo. Y allí, en esa ciudad pagana, se formó la iglesia de Éfeso. Y dice un comentarista que la iglesia allí en Éfeso probablemente es una de las que alcanzó su mayor nivel de espiritualidad. A pesar pues del paganismo que había, existían personas que podían comprender lo que Pablo escribió en esta carta que hoy vamos a estudiar. Y en realidad es lo que Dios pretende por medio de esta carta para nosotros hoy en día, al leerla,
al entenderla y al ponerla en práctica. Lo que Dios quiere es llevarnos como iglesia a un nivel espiritual tan alto que podamos entender cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es su amor. Así es que el propósito de esta carta es para animar a los creyentes. Pablo no la escribió en realidad porque hubiera problemas en la iglesia, a diferencia de la carta que estudiamos de Corintios, que había muchos problemas en la iglesia. En este caso no fue así. Él la escribió simplemente para fortalecer y animar a los creyentes y para explicar la naturaleza y propósito de la iglesia. Esta carta de Efesios es la gran epístola de la iglesia. Aquí resalta el lugar, la posición, la función que tiene la iglesia como cuerpo de Cristo, sobre todo en el capítulo 1, aunque también resalta a la iglesia con otras figuras o símbolos, por ejemplo, como templo, la iglesia como un misterio, la iglesia como un hombre nuevo, la iglesia como esposa y la iglesia como soldado de Jesús. Esta epístola no solo fue dirigida a los efesios, sino a diferentes iglesias de la zona, y es hoy para nosotros. Así es que el intento primario de esta carta es mostrar a la iglesia como la presente y física presencia de Cristo. No sé si usted se ha preguntado alguna vez, ¿y dónde está Dios que no lo veo? ¿Y dónde está Dios ahorita que me duele tanto? ¿Y dónde está Dios en esta situación? Pues lo que Efesios pretende enseñarnos es que Cristo está aquí en la iglesia. No me refiero al edificio, sino a nosotros los que estamos aquí. Entonces podemos decir que nosotros somos la presencia de Cristo aquí en este mundo, nosotros como iglesia. Entonces, pues la iglesia tiene que estar llena con el poder del Espíritu Santo para poderlo representar allá afuera. Y bien, pues vamos a ver que esta carta, como ya lo mencioné, la escribió Pablo mientras que estuvo preso. Él estaba preso en Roma bajo arresto domiciliario, y a pesar de eso tenía libertad de recibir visitas y escribir cartas. Entonces a esta carta se le denomina como una epístola de la prisión. Fue una de las 4 llamadas epístolas de la prisión. Y bien, pues ya que di esta introducción, ahora sí me gustaría que entráramos en el capítulo 1 de Efesios. ¿Cuántos han deseado tener un regalo? ¿O cuántos hacen fiestas nada más para recibir regalos? ¿O cuántos reciben regalos y le hacen así? Y no lo vuelven a abrir porque pues no les gustó. O lo sacan y lo exploran y no le entienden y también lo guardan hasta que algún día pues les pueda servir. ¿O cuántos han tenido la experiencia de recibir un regalo que querían, que tal vez la persona no se lo imaginaba, pero cuando ustedes lo abrieron y lo vieron, les encantó? Pues el día de hoy yo titulé esta enseñanza Regalos Divinos, porque precisamente vamos a encontrar muchos regalos de parte de Dios manifestados. Bueno, a ver, mejor les pregunto, ¿por qué creen que yo dividí en 3 los regalos? ¿Por qué traje 3 bolsas? ¿A qué creen que haga alusión eso? El número 3. Bueno, eso es precisamente porque este capítulo va a hacer referencia a los regalos otorgados de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Así es que el capítulo 1 de Efesios inicia Pablo con una oración muy hermosa, donde emplea un lenguaje poético que incluye acción de gracias y alabanza. El capítulo 1 dice así, si me ayudan en el 1 y el 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Recuerden que esta carta y estos regalos están dirigidos a la iglesia hoy en día, así es que vamos a volverlo a leer y cambiamos Éfeso por el nombre de nuestra iglesia. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en la iglesia camino de salvación. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De entrada, Pablo ya está diciendo quiénes somos en Cristo. Él dice que somos santos y fieles. ¿Por qué? Pues porque ya hemos decidido creer en Él, por eso estamos aquí. Y Él saluda con esta palabra, gracia y paz, que era una forma de saludarse en aquel entonces. Así como nosotros hoy decimos hola o Dios te bendiga, ellos decían gracia o coros. Así se saludaban. Y veremos en cada una de estas secciones cuáles son los regalos que Dios nos ha dado y cómo es que Él se relaciona con nosotros a través de su obra como Dios Padre, como Jesús, el Salvador, y como Espíritu Santo, el Santificador. Y cierra cada sección de su oración dándole una alabanza a cada uno de ellos. Vamos a identificar también la forma en que cada persona de la Trinidad actúa siempre en unidad, en comunicación, en acuerdo. Y esto nos enseña lo que Dios desde el principio planeó para la iglesia. La misma forma en que se relaciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la forma en que Él desea que la iglesia, que nosotros nos relacionemos hoy, en unidad, en acuerdo y en armonía. La iglesia es muy importante para Dios. Él la planeó. Su Hijo pagó el precio por ella y el Espíritu Santo es quien la protege. Así es que ayúdeme a echar un vistazo del verso 3 al 6, a ver si usted puede identificar cuáles son los regalos de Dios el Padre. Del verso 3 al 6. Y así como los vaya identificando, puede irlos nombrando, lo que usted identifique. Como sea, pues ahorita lo vamos a estudiar. ¿Sí los identificó o ya los leyó de la pantalla? Bueno, aquí están. Del verso 3 al 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Entonces aquí hay de entrada 5 regalos del Padre, que Él hizo, lo que Él hizo por mí. Él nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos adoptó y nos hizo aceptos. Ahora del verso 7 al 12, si gusta leerlo y tratar de identificar los regalos del Hijo, del 7 al 12. Lo voy a leer. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí hay al menos 4 regalos del Hijo que Él ha hecho en nosotros. Nos redimió, nos perdonó, nos dio a conocer su voluntad y nos dio herencia. Ahora del 13, nada más el 13 y el 14 vamos a encontrar 2 regalos del Espíritu Santo. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces aquí vemos al menos 2 regalos del Espíritu Santo para nosotros. Nos selló y nos garantiza su herencia. Él es las arras de nuestra herencia, lo que significa que nos garantiza nuestra herencia. Si se dan cuenta, después de cada sección, es decir, en el verso 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. En el verso 12, de que seamos para alabanza de su gloria. Y en el 14, para alabanza de su gloria. Entonces, ¿para qué nos dio Dios estos regalos? Para alabanza de su gloria. ¿Por qué nos los dio? También hay una frase que se repite en el verso 5, en el 7, en el 9 y en el 11. Si la puede identificar, es según el puro afecto de su voluntad, según las riquezas de su gracia, según su beneplácito, según el designio de su voluntad. Y esta palabra según hace referencia precisamente al motivo. ¿Por qué nos las dio? Pues porque Él quiso. Porque Él nos amó, porque fue su voluntad. Dios, el Padre, tuvo un plan desde el inicio, desde antes de la fundación del mundo, y su plan es eterno. Su plan no acaba, no tiene vigencia y nadie lo puede alterar. Él nos dio todos estos regalos según su voluntad, solo porque Él quiso. ¿Es difícil de aceptar? ¿Usted ha recibido algún regalo nada más porque sí? ¿O solo porque es una fecha especial? Normalmente estamos acostumbrados a dar y recibir regalos por una fecha especial, por algún motivo en específico. Pero nada más porque sí, pues casi no. Por eso es que es difícil aceptarlos. Pero el día de hoy, si usted está de acuerdo conmigo y si usted los quiere recibir, no solo yo le invito a que no solo los reciba, sino que los conozca, que los explore y que los use. Así es que en los 3 casos es el mismo Dios quien hizo el trabajo. Cada vez que descuidamos una de las 3 dimensiones de Dios, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, tendremos una experiencia incompleta de Él. Es decir, no lo vamos a poder llegar a conocer completamente si no lo experimentamos en sus 3 personas. Solo los que hemos abierto estos regalos sabremos cómo usarlos. Por lo tanto,
Si solamente usamos uno de ellos, pues estaremos incompletos de la bendición. Estaremos recibiendo solo una parte. Y déjeme decirle que la mayoría de los problemas que experimentamos en la vida de la iglesia están basados precisamente en esto, en que conocemos a Dios solo de una manera, solo lo experimentamos como nuestro Salvador. Y nos olvidamos del poder que el Espíritu Santo tiene para nosotros, o de todo lo que el Padre nos ha dado desde mucho antes de que naciéramos y desde mucho antes que el mundo existiera. Así es que, pues parte de resolver tantos conflictos, tantas diferencias en la iglesia es conocer a Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo y experimentarlo en nuestra vida. Precisamente esa es otra de las oraciones de Pablo que vamos a ver la próxima semana. Él le ruega a Dios para que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, pero no vamos a poderlo conocer por completo, no vamos a poder saber quién es Él si antes no entendemos lo que Él ha hecho por nosotros a través del Padre, a través de su Hijo y a través del Espíritu Santo. Él se revela a nosotros por medio de lo que Él ha hecho. Estos regalos, hermanos, ya son nuestros, no son míos nada más. Estos regalos son de ustedes, son de nosotros. ¿Está usted dispuesto a abrirlos hoy, a conocerlos? Pues hoy los vamos a conocer. Si no está dispuesto, hoy los va a conocer y la invitación va a ser a que los usemos. Tal vez ya los conocíamos y no sabíamos ni para qué sirven. Pues la invitación el día de hoy es para usar estos regalos que Dios ya nos ha dado y poder así tener una vida más plena, alcanzar, como el mismo Pablo oraba, alcanzar la plenitud de Cristo. Así es que vamos a iniciar con los primeros regalos que fueron los que nos dio el Padre. Y el Padre, el Creador, nos bendijo con toda bendición espiritual. La palabra bendecir se refiere a todo lo bueno. Cuando a una persona le decimos Dios te bendiga, le estamos pidiendo a Dios que la ayude y que la prospere. Así es que bendecir a una persona es desearle todo lo bueno que Dios pueda y quiera darle. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, es decir, que nos ha dado todo lo bueno, todo lo mejor que Él quiso. Las bendiciones que Dios nos ha dado, le decía, ya son nuestras. Por lo tanto, pues deberíamos de andar como si las tuviéramos. No deberíamos de andar, pues, perdón por la palabra, pero mendigando, porque somos ricos en bendiciones. Y muchas veces consideramos solamente las bendiciones materiales que Dios nos da, que también son muchas, pero no es lo mejor. Y Él dice aquí que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Estas bendiciones sí nos van a durar para siempre. Estas bendiciones no van a terminar ni se van a caducar. Las bendiciones que hemos recibido son de acuerdo con la voluntad de Dios. Tal vez no las pedimos, pero Él nos las ha dado porque recuerde, Él tiene un plan. Después Él nos escogió, es la segunda bendición. Entonces, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. La elección es la acción divina de escoger pecadores individuales como acto de gracia a fin de que sean salvados. Y la meta de los que Dios elige es que lleven la imagen de Cristo. Así es que somos elegidos para la santidad. Somos elegidos por Dios no porque hayamos hecho algo bueno, no porque tengamos algo de valor, sino somos elegidos para hacer algo bueno. Por lo tanto, la elección demanda que llevemos una vida de santidad.
Y santidad, pues significa ser como Cristo, parecernos lo más posible a Él. Así es que, hermano, tú formas parte de los escogidos. Cada uno de los que estamos aquí, no nos podemos esconder. Él ya nos ha escogido porque hemos aceptado su invitación. Hay una ilustración donde hay dos puertas, no sé si la tengan. Hay dos puertas, una puerta lleva al cielo y nosotros estamos afuera, antes de cruzar. En esta puerta al cielo, del lado nuestro, se puede leer: todo aquel que cree puede entrar. Yo soy la puerta. El que por mí viene, es decir, cualquiera, puede entrar. Este es Jesús haciendo la invitación a entrar. Y nosotros, los que estamos aquí, ya entramos, ¿verdad? Ya estamos dentro. Ahora imagínense esa puerta ya cerrada y ya estando dentro volteamos hacia atrás y vemos que en la puerta, en esa misma puerta dice: escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, que Cristo nos hizo una invitación. Si nosotros decidimos aceptarla, estamos dentro. Por lo tanto, hemos sido elegidos. Así es que nuestra biografía no comienza cuando le creímos a Dios, sino cuando Dios nos eligió a nosotros. ¿Y cuándo sucedió eso? ¿El día de su conversión? No, desde antes de la fundación del mundo. Su amor comienza desde antes del inicio de la historia. Igual tu historia personal se remonta hasta antes de la creación de todas las cosas. Así es que Él no nos eligió, recuerde, por lo que hicimos, no nos eligió al conocernos, no nos eligió al ver nuestra gran fe, sino que nos eligió para hacer algo bueno de nosotros y para darnos más fe. De hecho, la fe es otro de los regalos de Dios. Así es que toda la obra de salvación es mérito de Dios. Muchas veces lo hemos repetido, pero es necesario volverlo a decir. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos para ser salvos? Lo único que aportamos fue pecado. Si no hubiéramos pecado, no tendríamos la necesidad de salvación. Así es que toda la salvación es mérito de Dios, de principio a fin. Reflexiona sobre la historia de tu conversión. Dios te eligió no el día que tú decidiste aceptarlo, sino desde antes, desde mucho antes. Él te preparó y Él tenía un plan para ti. Y bien, la tercera bendición del Padre es la predestinación. Esta palabra expresa la idea de establecer de antemano una situación para una persona, es decir, darnos un destino. Dios nos predestinó. Él planeó un destino para nosotros. Desde antes de que existiéramos, Él ya tenía un plan para toda nuestra vida. Y aún lo tiene. Recuerde, ese plan de Dios sigue vigente. El propósito del plan es que los hombres sean adoptados como hijos de Dios y que seamos renovados a la imagen de Cristo. El plan de Dios es que como iglesia crezcamos hasta alcanzar la plenitud o la madurez en Cristo. Y nosotros podemos regocijarnos y podemos alegrarnos en esto, sabiendo que todos los que estamos aquí compartimos el mismo destino. Todos somos parte de ese plan. Y Dios nunca usó esta palabra para personas que no son salvas. Él nunca predestinó a nadie para que se perdiera, sino que a veces nosotros nos perdemos porque vamos por otro camino, nos desviamos. Perdemos nuestra comunión con Él constantemente, pero ¿qué es lo que Él hace? Teniendo ya un plan en mente, a pesar de que nosotros nos perdamos, Él lo que siempre hace es buscarnos y traernos de regreso. No importa cuántas veces tenga que buscarnos, Él
siempre nos trae de regreso y nos recuerda su plan perfecto, que nada ni nosotros mismos podemos alterar. Así es que no importa en qué etapa de tu vida te encuentres o la edad que tengas, el plan que Dios tiene para tu vida sigue vigente y no va a cambiar. El cuarto regalo del Padre es que Él nos adoptó. La palabra adopción implica una posición y privilegio como hijo, pero no como un hijo pequeño, porque el hijo pequeño todavía no puede recibir todas las bendiciones, no puede recibir la herencia, sino como un hijo adulto, porque el hijo adulto ya puede comprender al Padre y ya puede tomar de sus cosas. Dios nos ha adoptado como sus hijos y nos ha dado los mismos derechos y privilegios. Y en la ley romana, los hijos adoptivos tenían los mismos derechos y privilegios que los naturales, incluso si fueron esclavos. Así es que Pablo usa aquí esta palabra para mostrarnos que nuestra relación con Dios es firme, es sólida. El hijo adoptivo de Dios posee todos los derechos de la familia, incluyendo el acceso al Padre. O sea, podemos acercarnos al Padre sin miedo, con confianza. Por eso clamamos Abba Padre, porque Él nos ha hecho hijos suyos. Y como nos ha hecho hijos suyos, también nos ha dado su herencia. Y por último, el último regalo del Padre, que nos hizo aceptos, es decir, que nos aceptó tal y como somos. Le decía, es difícil de entender esto porque muchas veces en nuestra vida somos rechazados por nuestra forma de ser. Pero el Padre nos aceptó como somos y nos ha incluido en su familia, a pesar de que no lo merecíamos y muy a pesar de todos los defectos o de todas las desventajas que usted sepa que tiene, que ha ido acumulando o que las personas se han encargado de recordarle. Pertenecemos al Padre. Es difícil entender cómo Dios pudo aceptarnos, pero lo que tenemos que hacer es darle gracias por eso. Gracias porque Él nos amó y nos aceptó igual que a su propio Hijo, así como somos. ¿Por qué? Por amor. Y bien, continuando con los regalos del Hijo, ¿cuál es el primer regalo que Él nos dio? ¿Cuál es el regalo que nos dio el Hijo? La salvación. Él dice Pablo en el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre. Y esta palabra, redención, se refiere a comprar o a liberar por un precio. Se decía que antes en el mercado de esclavos, una persona podía ir y comprar un esclavo y ponerlo en libertad. Pues lo que Cristo hizo fue ir al mercado y comprarnos para darnos la libertad. Pero no solo nos dio la libertad, sino que además Él pagó el precio. O sea, Él pagó un precio muy alto y usted conoce cuál es ese precio. Su sangre. Por lo tanto, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo es muy valiosa porque fue el precio por nuestra libertad. Y fuimos comprados, hermano, para no ser vendidos nunca más. Hay veces, como usted sabe, en los comercios, pues la gente va y compra mercancía para después llevarla a sus negocios y revenderla a un precio mayor. Pues aquí la idea de redención es que Cristo nos compró, nos sacó de la esclavitud, pero no para volvernos a vender, no para volvernos a poner en esclavitud, sino para ser libres. Y Él nos libera de la culpa y del pecado y nos da una nueva vida. Si nosotros hoy en día le servimos, es simplemente por amor o por agradecimiento, porque Él no nos pide nada a cambio. La redención no implica que nosotros le debemos algo. Si hacemos algo por Él, es simplemente en agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Pues el perdón es el pago por el castigo. Nosotros éramos culpables y merecíamos la muerte, pero Cristo pagó ese castigo que nos correspondía a nosotros. Es por eso que Él es el único que puede perdonar pecados, porque fue el único que pudo pagar el precio. Y el precio, nuevamente le repito, fue su sangre preciosa. El derramamiento de su sangre fue el precio por el perdón y Él ya lo pagó. Cristo nos compró a la iglesia impura para hacerla pura. Y nuevamente, ¿por qué lo hizo? Ahí en el verso 7. Según las riquezas de su gracia. Es decir, porque nos amó. Por su gran amor con que nos amó, el perdón es posible. Porque Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y viene el tercer regalo que recibimos de parte de Cristo, es que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. No sé si a usted le gusta saber secretos. Hay quienes son muy malos para guardar secretos, pero aquí Cristo nos dio a conocer sus secretos. El misterio es la revelación de Dios en el tiempo apropiado. El plan que Él tenía para el mundo no se comprendería por completo hasta que Cristo resucitara. En la misma carta de Efesios, pero en el verso 3 dice que el plan secreto de Dios es este, que por medio de Jesucristo, todos los que no son judíos también pueden recibir la salvación y las promesas dadas al pueblo de Israel y formar con él un solo pueblo. Esto antes era un secreto, pero hoy Cristo, el Hijo, nos lo ha dado a conocer, nos lo ha revelado. Así es que hay mucha gente que aún no entiende el plan de Dios, pero en el momento oportuno, dice este pasaje, en el momento que Él decida, Él va a permitir que estemos con Él para siempre y entonces todos entenderán su plan. Por ahora, Él solo nos lo ha dado a conocer a nosotros. Y en el verso 11 encontramos el último regalo del Padre, según el pasaje que estamos estudiando. En Él, asimismo, tuvimos herencia. La herencia que Él nos ha dado, hermano, incluye pertenecer al pueblo de Dios y tener esperanza respecto de las futuras promesas. Esto no es algo sin valor, no es algo que no nos sirva de nada. Pertenecer a un grupo, pertenecer a una familia, pertenecer a alguien es uno de los mayores deseos del corazón humano. Desde que el ser humano nace, siempre está buscando a dónde pertenecer. Y es una de las carencias, lamentablemente, en la sociedad. Si usted, a veces, pues le damos esta carencia, nada más a los jóvenes decimos que están faltos de identidad, que no pertenecen a ningún grupo, que necesitan alguien que los ame, que los acepte. Sin embargo, es una carencia de la sociedad en general, el buscar pertenecer a algo o a alguien. Y lo que Cristo ha hecho por nosotros es incluirnos en su familia. Nos ha dado un nombre y un apellido, una familia y un lugar a donde pertenecer. Y además nos ha dado promesas. Así es que esto es algo que debe llenar nuestro corazón, porque ya no estamos perdidos, ya no estamos sin rumbo ni dirección. Dice Pedro que esta es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para nosotros. Hoy aquí estamos disfrutando de una parte de esa herencia. Así es que usted ya no tiene por qué buscar un grupo al cual pertenecer o una persona que lo acepte como es, porque en Cristo tenemos herencia y tenemos una familia. Y Él nos predestinó para recibir esta herencia, para recibirla completamente, pues el día que estemos con Él. Así es que existimos para alabanza de su gloria. Y por último, los regalos del Espíritu Santo.
para nosotros, para la iglesia, que son el sello, primeramente, el sello del Espíritu. Un sello es una señal de un envío importante. Por ejemplo, cuando se envía una carta o un documento, usted sabe que se sella para garantizar la entrega de ese documento. También se sella como garantía de que no ha sido abierto. El sello es un distintivo de algo que es verídico. Por ejemplo, también en algunos productos originales llevan un sello o la marca de que el producto es original y no pirata. En el caso del Espíritu Santo, Él es la marca innegable de la obra de Dios en mí y por mí. Así es que al sellarnos con su Espíritu Santo, Él nos identifica como suyos. Él nos da un distintivo. Él nos garantiza que somos de su propiedad. Al ponernos un sello, si usted se ha dado cuenta, muchos de los sellos que existen tienen una imagen, un logotipo, ya sea de la compañía, de la marca o del remitente. Pues la imagen que el Espíritu Santo ha implantado en nosotros es la imagen de Dios mismo. ¿Usted puede ver la imagen de Dios en usted? Dígalo con confianza. Y yo creo que esa debería ser también una de nuestras metas, que los demás puedan ver la imagen de Dios en mí, porque el Espíritu Santo ya nos ha sellado. Así es que, pues, camine, actúe, viva como llevando la imagen de Dios en usted. Y otra de las cosas que el Espíritu Santo hace es que Él nos regenera. Es decir, como dice en este verso 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Antes de ser sellados, lo que nosotros tuvimos que hacer fue escuchar la palabra y creer en ella. La obra del Espíritu Santo es convencernos, abrir nuestros oídos y darnos fe para escuchar y creer a la palabra. Y entonces sí, nos sella, pone la imagen de Dios en nosotros y nos da la seguridad de que somos suyos. Y por último, el 14, Él es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras simbolizan un anticipo, el anticipo de un pago, un depósito o un pago inicial. Es solamente una parte de lo que garantiza lo que se va a dar después. Así es que por eso en las bodas acostumbran entregarse las arras como garantía de que en el matrimonio se va a dar todo lo demás efectivo, cada quincena o cada mes. Así el Espíritu Santo nos garantiza la entrega de lo que nos ha de dar después. Así es que si no estaba conforme con estas bendiciones espirituales, con estos regalos de parte de Dios, pues el Espíritu Santo nos dice: tengo más para ti, tengo más para ti, esto no es todo, aún hay más. Y por esto, hermano, le alabamos. Por eso Pablo nos invita a alabarle, por eso él refiere al menos 3 veces, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de su gloria, para alabarle. Para eso hemos sido creados, y lo que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo nos garantiza que Él aún tiene más para darnos. Así es que yo le invito a que en esta mañana se apropie de estos regalos, y pues ahora que ya los ha identificado y que ya más o menos conoce la definición, conoce en qué consiste cada uno, tómelos para su vida y vamos a declararlo, a repetirlo y a creerlo. Con su Biblia en la mano o con la pantalla, como usted guste, vamos a repetir nada más las bendiciones o los regalos que hemos visto el día de hoy
pero en vez de decir nos bendijo o nos escogió, lo apropiamos para nosotros. Él me bendijo. A ver, entonces vamos a iniciar. Yo al menos tengo 11, conté 11, así es que espero que podamos hacerlo pues más o menos unánimes y en orden. Él me bendijo, Él me escogió, Él me predestinó, Él me adoptó, Él me aceptó, Él me redimió, Él me perdonó, Él me dio a conocer su voluntad, Él me dio herencia, Él me selló con el Espíritu Santo y me garantiza más bendiciones. Bien, ahora vamos a decirlo usando la palabra soy. Soy bendecida, soy escogida, soy predestinada, soy adoptada, soy acepta, soy redimida, soy perdonada, conozco su voluntad, tengo herencia, soy suya y tengo más bendiciones. El amor de Dios no cambia y tal vez usted haya tenido malas experiencias en el amor, tal vez haya vivido, y no solo hablando de una pareja, sino la familia, de las personas más importantes en la vida, tal vez haya experimentado rechazo, abandono, decepción, palabras hirientes, pues con mayor razón le invito a probar estos regalos de Dios y apropiarlos para su vida y repetirlos así como lo hicimos ahorita. Créame que es una gran declaración cuando nuestra mente ha sido llena de tantas palabras hirientes, cuando nuestra misma personalidad se ha forjado en base a lo que otros han dicho de nosotros. Necesitamos regresar a lo que Dios ha hecho por nosotros y a lo que Él dice que somos. Soy bendecida, soy escogida. Tal vez para usted hay una que tenga más fuerza, más impacto. En mi caso, por ejemplo, es soy escogida. Todavía no lo entiendo, todavía no sé por qué, aunque ya lo leí muchas veces. Ya sé que porque Él me amó, pero todavía no me cabe en la cabeza que Él me escogió a mí. Tal vez cada una de estas obras, cada uno de estos regalos de Dios tenga mayor peso para usted, pero le invito a que vuelva a declararlo y a creerlo. Que usted mismo se diga, soy bendecido, soy escogido, soy aceptado, soy amado. Así es que esta es la manera en la cual vamos a poder experimentar a Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo en nuestra vida, y es la manera en la cual vamos a poder entender, como más adelante lo vamos a ver, quién es Dios. Mientras tanto, pues quisiera orar por usted y darle gracias a Dios por lo que Él ya nos ha dado y pedirle pues que Él nos ayude a apropiarnos de estos regalos y a usarlos. ¿Sí? ¿Me ayuda a orar? Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios. Bendito eres. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres Dios Padre. Bendito eres Jesús, Hijo. Bendito eres Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa. Bendito eres tú que nos has bendecido con toda bendición espiritual. Gracias, gracias por escogernos mucho antes de que nosotros tuviéramos algo que ver, mucho antes de que nosotros decidiéramos negarnos, mucho antes de que todas las cosas existieran. Gracias, gracias, bendito Padre, por tener un plan para nosotros. Gracias por diseñar un futuro para nuestra vida, uno mucho mejor.
Gracias, bendito Dios y Padre, porque tú nos has amado de tal manera que nos has adoptado, nos has incluido en tu familia, nos has aceptado tal cual somos. Cuando otros nos han rechazado, cuando otros nos han abandonado, tú nos has recogido en tu infinita gracia, en tu infinita bondad, simplemente por amor. Gracias, Jesús, porque tu muerte en la cruz fue el precio, tu sangre preciosa fue el precio que pagaste para perdonar mis pecados. Gracias por tu gran amor, porque tu gran amor me ha hecho libre por medio de tu sacrificio perfecto en la cruz. Hoy tengo libertad y tal vez hoy no lo entiendo, tal vez hoy no sé cómo usar esa libertad, pero yo te doy gracias porque ya no vivo más en pecado. Gracias te doy porque por tu Espíritu Santo tengo poder para vencer, tengo poder para vivir. Gracias porque tu Espíritu Santo me da la seguridad de estar conmigo, de protegerme, de ayudarme, de enseñarme todas las cosas. Gracias porque tu Espíritu Santo me ha dado la fe necesaria para creer en ti y me sigue dando la fe necesaria para creer en cada una de las promesas que tú me has dejado en tu palabra. Gracias por darme la seguridad de que soy tuya, no estoy perdida, no tengo por qué buscar aceptación o amor en otro lado, sino solamente de ti. Tu amor es eterno, es inagotable y no cambia. Y yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque aún tienes más para darme. Por eso te alabo y te bendigo. Por eso esta iglesia te sirve y te honra en agradecimiento a todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, mi Dios. Amén. Pues gracias por su atención, hermano. Que Dios le bendiga.